Yo creo que lo más preocupante es para el Uruguay, ¿no? Cuando uno ve, no sé ahora a raíz del procesamiento, pero ya cuando venía la que estaba que renunciaba, uno veía en los portales internacionales, no, los vicepresidentes de Uruguay, de Ecuador, el anterior de Argentina, involucrados en corrupción, y Uruguay quedaba en una bolsa con otros países que tienen, sí, otra tradición, digamos así, de cosas no muy transparentes, ¿no? Y quedamos en eso. Yo creo que es la primera vez en la historia del Uruguay que se procesa a alguien que ha ocupado la presidencia de la República en periodo constitucional. Es esta, ¿no? Es un golpe a la autoestima del Uruguay, digamos, ¿no? Y además, bueno, para el Frente Amplio es un golpe, porque es la primera persona en la historia del Uruguay que se procesa a alguien que ocupó la presidencia de la República de manera constitucional y por delitos contra la administración pública, es alguien del Frente Amplio. Que bueno, que cambiaron los tiempos, no importa, es la primera vez. Esto es un golpe, ¿no? Y mucho más cuando el Frente Amplismo, sobre todo, digamos, un poco más el de vieja data, de gente de vieja data o hijos de hogares de vieja data, tenía un poco la idea del Frente Amplio como una reserva moral del país, ¿no? No, somos distintos, era el dicho. Y bueno, mucho de la desilusión que se manifiesta en las encuestas de intención de voto, donde se ve al Frente Amplio, bueno, un poco más arriba, un poco más abajo, pero muy por debajo de octubre del 2014, en gran medida tiene que ver con esto también, ¿no? Con un manejo de la administración donde no había cuidado por los dineros públicos, donde ANCAP hubo que capitalizarla en cientos de millones de dólares. Además, gestos, comprar un avión para la presidencia ANCAP y Dalur en un país que hasta hace muy poco nunca había tenido avión presidencial. Está marcando la idea que se sentían dueños de una petrolera, ¿no? Entonces, son cosas que en general poco uruguayas, y esto ha golpeado mucho a la gente del propio Frente Amplio, ¿no? Poco de austeridad republicana, esa frase que tanto gustó. Bueno, es una frase que suena un poco antigua y un poco, pero que es muy real. El Uruguay se caracterizó por esto que tú decís de austeridad republicana, ¿no? Ahora, pero esta situación se verifica al mismo tiempo en que en la presidencia de la República estaba José Mujica, un hombre que hacía de esa austeridad republicana a la que nos referíamos, una conducta que exponía a nivel nacional e internacional, porque la imagen que puso Mujica arriba de la mesa, por decirlo entre comillas, que vendió al resto de la comunidad internacional, era la del presidente austero, sin mayores aspiraciones. El presidente más pobre del mundo, que es la frase el presidente más pobre del mundo, que se ve en distintas partes del mundo, ¿no? Y esto que tú ponías de manifiesto ahora, la compra de un avión, el manejo displicente, si se quiere, de una cifra que no es menor, porque estamos hablando de unos $50.000 en total, entre los $38.000 más la plata en pesos, pero una cifra que no es menor, contrasta muchísimo. Sí, sobre todo el tema, yo lo veo por este lado. El gobierno Mujica tuvo la idea de dejar que las empresas públicas, los entes, inviertan, hay que desarrollar cosas. Y ahí faltó, creo que la falla estuvo en lo que fue el papel tradicional de la OPP, de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, sobre todo más claro en los periodos colorados, en los periodos de Ariel Dabrié, para decirlo de alguna manera, que la OPP era como el gran observatorio que miraba con macroscopio y microscopio todo gasto que volaba por ahí. Y la impresión es que se descentralizó demasiado las decisiones. Y bueno, en unos casos se invirtió bien, en otros... Claro, era el hecho de aquellos dos equipos económicos, ¿no? Aquello de los dos equipos económicos, uno en el Ministerio de Economía, otro en la Oficina de Planeamiento de Presupuesto. El equipo económico, Astori como vicepresidente de la República, Fernando Lorenzo, advirtieron, muchas veces lo dijeron en la comisión investigadora sobre ANCAP a fines de 2015 del Senado, que consideraban que el ANCAP, los entes autónomos, dijeron en general, pero en particular ANCAP,
estaban fuera de control en el manejo de gastos y de inversiones, ¿no? Y sin duda, el tema, una cosa es la idea que tenía Mujica de que hay que invertir, por ejemplo, ante el desarrollo fenomenal de la fibra óptica, como de otras cosas. Sí. Pero la fibra óptica quizás es lo que todos vemos porque nos llega al hogar, como el gran salto tecnológico cualitativo en Uruguay. Bueno, una cosa es eso, otra comprar un avión o hacer una fiesta de $1 millón, ¿no? Como ANCAP. Digo, el que las empresas tuvieran gasto es para que tuvieran criterio para gastar, ¿no? Desde el punto de vista político, este momento, ¿no?, donde todavía faltan definiciones, falta saber si efectivamente bueno, si la sentencia queda firme, si efectivamente Sendik se presenta para ser candidato, si el Frente Amplio tiene algún pronunciamiento al respecto. Bueno, el Frente Amplio viene muy lento en materia de pronunciamiento. Si pensamos que lo de ANCAP se empieza a investigar por septiembre, octubre de 2015. Sí, se habla ya de 27 meses, ¿no? Y el Frente Amplio recién toma una decisión que no la toman las autoridades, la toma el Tribunal de Conducta Política. En septiembre del 2017, como que se maneja con mucha lentitud, tiene, digamos, reacciones un poco lentas, sobre todo que al principio cuando salió en el Senado, en el plenario, a defender a capa y espada a Sendik, bueno, tardó en dar vuelta al Frente Amplio y le quedaron cosas pendientes, digo, porque a veces se confunde en que si algo no es delito y no fue procesado a alguien, las cosas estuvieron bien hechas. No, políticamente se juzga cómo se hacen las cosas y cómo es la conducta. Puede no ser delito, pero alguien considera, no, para mi partido esto no es aceptable aunque no sea delito. Y el Frente Amplio en ese aspecto, que fue muy rígido anteriormente, se fue aflojando mucho, ¿no? Claro, pero pienso en esa percepción cuando usted habla de lo que es legal y lo que es cuestionable éticamente. También tiene que ver un poco con el resultado de las empresas, porque si uno imagina un escenario con un ANCAP que se hubiera desarrollado, que no hubiera generado el déficit que generó, con haber encontrado petróleo, con una gestión que fuera exitosa como se planificó, capaz que no se hubiera puesto el foco en determinadas cosas que si bien pueden ser cuestionables, bueno, capaz que eso se hubiera perdonado. Exacto, la gestión condiciona mucho, es decir, no es lo mismo. Cuando no nos olvidemos que la investigadora ANCAP empieza en el último cuatrimestre o trimestre de 2015. En enero el Poder Ejecutivo envía el proyecto de ley de recapitalizar ANCAP. Y en febrero el cambio de directorio. Es decir, esto venía no como un tema, mire, gastaron en la tarjeta corporativa. No, venía un organismo que estaba quebrado, hundido, que el directorio directorio que se había nombrado en este mismo gobierno al año tenía que ser cambiado, porque en definitiva era continuidad de los directorios anteriores. Hay una gestión que arranca en el primer gobierno Vázquez, en ANCAP, que atravesó el de Mujica y empezó con este gobierno, y ahí vino la decisión política, que fue más de la presidencia de la República que de la fuerza política, es decir, el directorio se cambia. Y se hizo este directorio donde, bueno, se buscó una técnica para la presidencia y después alguien que representara el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, es decir, distintos organismos, cada uno con su foco puesto en la gestión de ANCAP, ¿no? Una gestión que empezó, bueno, hay algún que otro conflicto, precisamente pues empezó a tratar de cortar cosas por distintos lados, ahora a reordenar el organismo, a reducir un poco la cantidad muy grande de gerencias que se habían creado, incluso gerencias de personas que no tenían las condiciones técnicas para ello, como reveló este nuevo directorio. Es decir, el tema es que ya se veía a partir de comienzos del 2016 que el tema era mucho más profundo, que si Sendik tenía un título había gastado la tarjeta corporativa. El tema de la capacidad es el tema profundo, el hecho de que no necesariamente pertenecer al sistema político hace a una persona capaz de gestionar una empresa con las
necesidades de ANCAP, con las capacidades de ANCAP y con las complejidades de ANCAP. Sí, ahí hay que buscar un equilibrio. Yo creo que en general el Partido Colorado y el Partido Nacional lo logró, que buscaban equilibrar en los entes autónomos, poner personas que, bueno, habían perdido la banca, pero en las presidencias buscar gente con capacidad de gestión en los organismos. Digo, no siempre, hubo casos que no, incluso alguno que tuvo que renunciar en medio de un escándalo, pero en general. Y el Frente Amplio uno ve que hubo los dos criterios, en algunos gente de muy alta capacidad, independientemente que guste o no lo que haya hecho, la línea política que llevó y hasta que pueda haberse equivocado, y otra, casos como este. Yo creo que además los partidos políticos tienen que tener cuidado, porque la gente cada vez está más exigente, en no poner en cargos de gestión a personas en cual le excede su capacidad al cargo, porque termina siendo mala la gestión, termina golpeando al gobierno, golpeando al Estado, golpeando a la fuerza política, pero golpeando a la propia persona. No estaba preparado para ese lugar. La persona evidentemente después no funciona, caso de la presidencia en cambio, la vicepresidencia de la República. Ahora, hoy las encuestas se están dando al Frente Amplio en el entorno del 30%. No, a nosotros no. Nos viene dando más. Más. 30 nos dio antes de la renuncia de Sendik. Después de la renuncia de Sendik subió ya rápidamente al 34, 35, 36, y anda ahí, 35, 36. Pero el Frente Amplio ganó la elección con el 48. Con el 48. Sí, lo normal en una encuesta, porque siempre después de una elección baja, porque hay todo un sector de gente que después de la elección no es que se vaya de los partidos, pero se retrae. El Frente, lo lógico sería que estuviera en el 42%. El estar en 35-36 implica que tiene una pérdida neta, que la recuperaran o no, ese es otro tema, pero que por ahora está teniendo una pérdida neta que no se ha ido básicamente a otros partidos, algo sí, pero no el grueso, pero que está muy desencantada y muy desilusionada con el Frente Amplio. ¿Cree que esto tiene que ver con ese desencanto? Yo diría que sí, y yo alguna vez dije, Sendik es lo que es él y lo que él refleja. Es decir, el Sendik se ha puesto todos los errores que él ha cometido, pero también muchas cosas que a la gente le molesta de ver cómo en el Frente Amplio se han desatado un exceso de personalismo en la lucha por los cargos, el estar detrás de los cargos públicos, bueno, cuando se va a llegar en el caso del Frente Amplio a 15 años de gobierno, le pasó esencialmente al Partido Colorado. El problema es que la pérdida del gobierno es un problema que genera una gran desocupación del punto de vista del elenco político. Mucha gente que ya quemó las naves, ató su vida a ocupar cargos y luego la lucha por continuar los cargos pasa a ser una necesidad vital, ¿no? No es un tema solo ideológico, un tema que hago yo el 1 de marzo del 2020, y eso está planteado. Y el ver eso aparece como uno de los elementos de desilusión de los Frente Amplistas con el Frente Amplio. Hay otros que pueden ver, los que consideran que el Frente Amplio ha sido poco revolucionario y los que creen que ha sido demasiado izquierdista. Es decir, entonces hay problemas, eso es natural. Pero yo diría que los problemas de gestión afectan, pero más por este contexto. Si los problemas de gestión del Frente Amplio hubieran estado en un contexto diferente, la reacción de estos Frente Amplistas desilusionados hubiera sido seguramente diferente, ¿no? Ahora, termina siendo Raúl Sendik la cabeza de turco que cae como único responsable de una situación en ANCAP que, como tú decías, ameritó 630 millones de dólares de capitalización por parte del Ministerio de Economía, pero además un préstamo por otros 200 suma millones. era casi 1000. La suma es enorme, digo. Pero a uno le rechina pensar que en una persona se identifiquen responsabilidades de una gestión que todos sabemos no puede ser llevada adelante solo por una persona. Bueno, el tema me parece que está en esto. Estamos judicializando la visión política. Y entonces, si se procesa, el problema es los procesados, y si no se procesa, no hay problema. En general, en política, lo que es de recibo es una cosa lo judicial.
Otra cosa es lo político. Sí, lo mío enfocado estrictamente a lo político, exacto, no a la judicial. Y lo político tendría que ser, en el caso del Frente Amplio, en el Partido Nacional en lo suyo, el Partido en lo suyo, juzgar internamente diciendo, atención, estas personas que nosotros pusimos no respondieron, y ahí tomar decisiones. Pero es como que la justicia juzgue y si no, nos lavamos las manos. Me parece que es eludir un poco la responsabilidad que tiene cada partido cuando hace algo, y esto es válido para todos los partidos, ¿no? Si Sendik toma la decisión finalmente de bajarse de cualquier posible candidatura, ¿le saca de encima al Frente Amplio un problema? ¿El Frente Amplio debería tomar la decisión de no dejarlo postular? A ver, yo lo que veo es lo siguiente. Imagínense que estamos septiembre, octubre del año que viene, y empiezan a aparecer algunas pintadas, Sendik el Parlamento, Sendik el Senado. Bueno, la oposición no necesita pintar muchos carteles para caerle al Frente Amplio. El Frente Amplio se está cayendo a sí mismo, ¿no? Se está golpeando a sí mismo con ese cartel. Ahí es un tema que deberá resolver el Frente Amplio, por lo menos tiene que saber que eso no es positivo para una elección que sin duda el Frente Amplio le podrá ir muy bien, o no, pero es la más difícil que ha tenido hasta ahora, mucho más desde que está en el gobierno. El expresidente Sanguinetti siempre dice que este no es un país de cadáveres políticos, sino de heridos de alguna entidad. Sí, él dice que hay heridos graves y gravísimos, pero que nunca hay muertos políticos, ¿no? Exactamente, pero la pregunta es, ¿considera que ante esta nueva realidad de la sociedad uruguaya, del mundo, donde se tiene la capacidad de escrutar las cosas que han sucedido de una manera distinta, mucho más inmediata, mucho más al detalle, por decirlo de alguna manera, porque se accede a la información, por suerte, con otra fluidez? ¿Cree que la situación de Sendik puede inaugurar, por decirlo de alguna manera, esa situación de gente que no tiene una segunda chance en política? Yo creo que la frase Sanguinetti que comparto está más referida a las personas que son afectadas políticamente por razones políticas y por lo tanto que han perdido el pie, pedalean, salen a flote. El ejemplo más típico fue Jorge Valle, que cayó una vez, dos veces, tres veces y terminó en la quinta siendo presidente de la República, ¿no? Recordemos que la anterior elección de ser presidente de la República apenas había logrado salir senador y sacar 2 diputados. Fue la peor elección de su historia, la peor elección de su vida fue la previa a ser presidente de la República. Pero ahí era todo político, incluso cuando él se lo atacó y se lo ensució éticamente, la justicia militar, el caso de la infidencia. El caso que se le llamó la infidencia, la justicia militar lo investigó, le quisieron rebuscar, no le pudieron probar nada, salió indemne. Probablemente eso mismo lo ayudó mucho en el resurgir. Pero no hubo casos que uno diría, heridos políticos graves por procesamiento. Ahí probablemente, si uno mira, no hay nadie que haya resurgido. Ha habido muy pocos casos en la historia del país, ¿no? En el año 37 hubo 4 o 5 diputados que fueron expulsados por un delito muy, muy directo, haber cobrado para aprobar una ley, ¿no? Y bueno, nunca más aparecieron en la política, ¿no? Alguno apareció por un cargo de confianza, digo, no vinculado a juicio ciudadano. Y de otra época, hoy ni eso, estallarían los WhatsApp si pasa algo así. Entonces yo no sé si es aplicable la frase. Uno lo que ve en las encuestas es que la 711, la figura de Sendik, está en una situación muy dificultosa para pelear una banca en el Senado, y bueno, en la Cámara de Diputados más difícil porque hay que afinar mucho en una encuesta, pero uno la ve complicada la situación. Es verdad que hay un segmento muy pequeño, pero existe, de personas que tienen la idea de que Sendik es víctima de una conspiración de la derecha y que hay que apoyarlo por ser gran víctima, ¿no? Existe eso, pero ese espacio que existe con ese discurso por ahora se está revelando muy pequeño.